¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Listo, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto poder saludarlos esta tarde y darles la bienvenida a este panel sobre el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos, particularmente los temas de la integración económica. Y bueno, este tema creemos que es de suma importancia, particularmente en el contexto también después de las elecciones de los Estados Unidos. Creemos que podemos aprovechar la experiencia y la trayectoria de nuestros panelistas para platicar un poco más sobre la perspectiva de la relación con la nueva administración federal de la presidencia de Joe Biden. Pero antes de pasar al panel, quisiera aprovechar el momento para presentar a nuestra moderadora el día de hoy, quien es nuestra profesora Gabriela de la Paz. La doctora Gabriela de la Paz es doctora en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Ella es profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y ha participado en muchísimos congresos, es escritora, editorialista, diferentes medios de comunicación, y nos da mucho gusto tenerla el día de hoy como moderadora en este panel. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos, igualmente a nuestros panelistas, Antonio, Jesús, Raúl, muchas gracias. Gaby, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, es un honor para mí estar aquí, sobre todo porque estamos hablando de un proyecto súper interesante y les quiero presentar ahora a los panelistas. Empiezo con Antonio Ortiz Mena. El doctor Ortiz Mena tiene un doctorado en Ciencias Políticas con especialidad en Economía Política Internacional de la Universidad de California en San Diego. Ahí estudió como becario Fulbright y tiene también una maestría en Desarrollo Económico y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, la London School of Economics y University College London. Es vicepresidente senior en el grupo Albright Stonebridge, en donde brinda asesoría estratégica sobre comercio internacional, inversión extranjera y el impacto de la geopolítica sobre los negocios internacionales. El doctor Ortiz Mena comenzó su carrera en el Gobierno Federal de México, donde ocupó varias funciones de asesoría de alto nivel en la Oficina de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI, como recordarán algunas de las personas que nos están viendo, y también estuvo participando en la Secretaría de Programación y Presupuesto y en la Secretaría de Pesca. Actualmente, Antonio Ortiz Mena es profesor afiliado de Relaciones Económicas Internacionales en el CIDE y en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Por su parte, el maestro Jesús Cañas es economista de negocios en el Banco de la Reserva Federal de Dallas. También analiza la economía regional como miembro del Grupo Regional. Su investigación en el banco se enfoca en los asuntos relacionados con la economía mexicana, la economía de la frontera México-Estados Unidos y la industria maquiladora. Coordina la elaboración de la publicación del Texas Service Sector Outlook Survey de la Reserva Federal de Dallas, en la cual se analizan las condiciones económicas sobre el sector servicios, incluyendo el sector minorista. Ha escrito varios artículos para publicaciones del Banco de la Reserva Federal y revistas académicas como Annals of Regional Science y Growth and Change.
Es miembro del Mission Foods Texas México, a cargo de impulsar las relaciones entre México y Texas en las áreas sociales, culturales, políticas y económicas. Es profesor adjunto de Texas Christian University. Tiene una licenciatura en Economía y Finanzas y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Texas en El Paso. Finalmente, el doctor Raúl Alberto Ponce Rodríguez cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad Estatal de Georgia, con especialidad en Economía Pública, Economía Política y Macroeconomía. Cuenta también con una maestría en Economía por parte de Brown University, una maestría en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el grado de Ingeniero Electromecánico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y profesor afiliado del International Center for Public Policy de la Universidad Estatal de Georgia. El doctor Ponce es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta con 4 libros y 27 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Bueno, pues estos son nuestros panelistas de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a ellos por estarnos contando hoy sobre los capítulos que han escrito. Para contextualizar un poquito, les quiero platicar a ustedes del libro que estamos presentando hoy, que se ha presentado ya en otros foros. El libro se llama The Future of US-Mexico Relations, Strategic Foresight, es decir, el futuro de las relaciones Estados Unidos-México, una visión estratégica. Este libro es el resultado de un impresionante trabajo conjunto de académicos de Estados Unidos y de México, del Center for US and Mexican Law de la University of Houston Center, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Mission Foods Texas Mexico Center de la Southern Methodist University, el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y la Escuela de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo que decirles que como estudiosa de la relación México-Estados Unidos, yo estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la publicación de este libro. A mis estudiantes les va a encantar. Yo cuando lo recibí me emocioné muchísimo de ver el índice. Y bueno, pues una de las cosas que vamos a ver es cómo todos los temas que se tratan en este libro, pero especialmente este de hoy que tiene que ver con la integración económica, con el comercio, pues nos afectan de muchas maneras en nuestra vida diaria. Una de las cosas que me gustó de este libro fue que participan académicos de primerísimo nivel que están aportando todo su rigor académico y toda su experiencia para este libro que tiene 16 artículos o capítulos, donde estamos viendo pues el futuro de las relaciones, el enfoque en temas como este de hoy, además de temas como agua, drogas, etcétera, salud, inmigración. Y bueno, pues nos ayuda, dado el contexto que tenemos ahora de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, de pensar en el futuro próximo y que nos espera en la relación. Entonces, bueno, con esto quisiera cederle la palabra a Antonio Ortiz Mena para que nos platique de su capítulo. Como no, muchas gracias Gaby, muchas gracias al TEC por la invitación. Lo que voy a hacer es darles una breve semblanza de mi capítulo. Si se los doy todo ya no compran el libro, entonces pues ¿de qué sirve? Y espero que se dé lugar a una conversación tanto con los panelistas como con quienes están escuchando ahí. Veo a mi amigo Guillermo Malpica que ya me mandó un mensaje, así que ojalá haga alguna pregunta. Yo lo que me planteaba era cuáles son algunos de los principales factores que van a afectar el futuro de la relación económica entre México y Estados Unidos. Cuando yo hablo del futuro, estoy pensando, digamos, de los próximos 5 a 10 años. No estoy pensando nada más en la semana pasada y si el gobierno del presidente López Obrador va a reconocer a Biden y el tema de la telenovela El Día. Es una visión de temas que pase lo que pase, van a incidir sobre la relación económica entre México y Estados Unidos. Yo los dividí en 3 grandes rubros. El primer rubro tiene que ver con la geografía.
Hay quien dice que la geografía es destino y yo creo eso. Para los alumnos del TEC que estudian economía internacional deben haber estudiado la ecuación de la gravedad, que mediante estimaciones econométricas se determina que los dos factores que más influyen sobre los flujos comerciales son la distancia de las economías que están comerciando y el tamaño de las mismas. Inclusive si uno controla por el hecho de si tienen el mismo idioma, si hay un tratado comercial, etc. Yo me aboqué a ver cómo había sido el comercio entre México y Estados Unidos durante 100 años y más allá de ciertos vaivenes por temas como las guerras mundiales, casi siempre nuestro principal socio ha sido Estados Unidos. Entonces, aunque hablemos mucho de diversificar, yo creo que la capacidad de diversificar es limitada. Sin embargo, sí se puede en varios rubros. En primer lugar, no solo enfocarnos en exportaciones, destinos de exportaciones, sino en origen de importaciones, en origen de capital y en origen de tecnología. Dicho esto, yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo nuestro principal socio para el comercio y para la inversión, entonces más vale seguir llevando la fiesta en paz y aunque firmemos muchos otros tratados de libre comercio o como se les quiera llamar hoy en día, hay que entendernos con Estados Unidos. Es un factor que no va a cambiar. Un segundo factor tiene que ver con las instituciones, cómo se regulan las relaciones económicas entre México y Estados Unidos. Un tema muy importante es el TEMEC, hablaré brevemente de ese, pero no solo es el TEMEC, tiene que ver con cómo se coordina la política económica exterior en cada país. En el caso de México, lo lleva la Secretaría de Economía en coordinación con SRE o en descoordinación, no lo sé, pero como la agenda económica entre México y Estados Unidos es tan amplia, resulta que yo diría que casi todas las dependencias del Ejecutivo Federal tienen incidencia sobre la relación económica. Energía, medio ambiente, SST, Hacienda. Entonces, las instituciones impactan y eso requiere que haya coordinación dentro de cada país y entre países. También creo que es importante alejarnos de pensar en los actores nada más como el gobierno federal. Los actores subfederales son muy importantes, los gobiernos estatales, en el caso de Estados Unidos y en el caso de México, y también la sociedad civil. Por ejemplo, este proyecto del que estamos hablando convoca a varias instituciones educativas de México y de Estados Unidos y de varias geografías en ambos países. Entonces hay que ver el universo completo de los actores que conforman la relación económica binacional. El tercer gran rubro que ubico yo es la cuarta transformación y no me refiero al actual gobierno de México. Me refiero a la cuarta transformación industrial, pensando en la primera como la que se impulsó a través del uso del vapor, la segunda con la electricidad y mecanización de la producción, la tercera con la electrónica y la cuarta es la que estamos viviendo, incluso es difícil definirla, pero algunos elementos que están ahí son la famosa nube, el Internet de las cosas, la impresión en 3D, la nanotecnología, la medicina genómica, etcétera, y la manera en que todas estas revoluciones se combinan van a transformar, según el McKinsey Global Institute, y yo creo que es así, la manera en que producimos y la manera en que comerciamos. Y yo creo que mucho del debate sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos se enfoca en las instituciones y en el TEMEC. Entonces, para poder aprovechar de la mejor manera nuestra vecindad, que no va a cambiar, yo doy una serie de recomendaciones. Aquí enumero solamente algunas. En el caso de la geografía, de alguna manera ya lo adelanté, y es enfocarnos no solo en el tema de las exportaciones y ver qué estamos importando de insumos intermedios o finales, qué tipo de tecnología estamos nosotros promoviendo y en qué rubros colaboramos con Estados Unidos, qué tipo de capital viene a México.
Ese es el de fondos de capital privado, capital en bolsa. Ahora ha habido un movimiento encabezado por BlackRock de responsabilidad social corporativa. Entonces, es decir, no todos los fondos son iguales. Entonces, yo diría, aún sin cambiar la geografía, sí hay temas muy importantes que ver ahí. Por lo que se refiere a las instituciones, yo creo que el mecanismo más importante es lo que se llamaba el diálogo económico de alto nivel, que se estableció bajo la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos. Y este diálogo obligaba a las agencias federales de cada país a coordinarse entre sí y con sus pares en Estados Unidos para resolver escollos de la relación económica bilateral y abrir oportunidades que no se lograrían si no están todos coordinados. Es decir, la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de Estados Unidos o la Secretaría de Economía y el representante comercial USTR pueden atender ciertos temas, pero no todos. De hecho, yo diría que el TEMEC se podrá aprovechar de mejor manera si se restablece un mecanismo como el famoso DEAN. Yo soy optimista porque quien encabezaba el DEAN por parte de Estados Unidos se llama Joe Biden. El presidente Obama en aquel entonces le encargó al vicepresidente Biden que encabezara este mecanismo y esto ayudó a los dos países a institucionalizar la agenda económica y a ser muy proactivos teniendo a funcionarios del más alto nivel resolviendo problemas o proponiendo nuevas oportunidades. Yo confío en que se va a restablecer algo muy parecido al DEAN, quizá se le cambie de nombre una vez que el presidente electo Biden tome posesión el 20 de enero. El tercer rubro es el más incierto, el de la cuarta transformación, donde entendemos menos lo que está sucediendo porque frente a nuestros ojos está dando esta evolución. Pero yo me atrevería a decir que entre la geografía y las instituciones, quizá lo que va a tener un mayor impacto en el futuro de la relación entre México y Estados Unidos del 2020 y al 2030 es la cuarta transformación. Y yo creo que instituciones como el TEC, o como tengo que hablar del CIDE, también soy profesor del CIDE, y otras instituciones, tienen la gran oportunidad de hallar a entender esto y que, digamos, los ingenieros hablen con los internacionalistas y los politólogos. De hecho, yo creo que el TEC está súper posicionado, ¿no? Porque si no, yo creo que México puede dejar pasar enormes oportunidades que vienen de la cuarta transformación o vamos a asumir costos políticos, sociales y ambientales mayores de los que se hubieran dado si hubiéramos nosotros estado más conscientes de esta situación. Lo último que yo diría, tengo 30 segundos, es que en la página 112 dije que también puede haber un evento como un cisne negro, algo de baja probabilidad de ocurrencia, pero de una gran magnitud que puede dar al traste con estos tres elementos o moverlos hacia un lado u otro. Obviamente no puso el coronavirus, pero yo ya vislumbraba el tema de un cisne negro y tenemos ese cisne negro que es el coronavirus. No es algo coyuntural y va a marcar el futuro de la relación económica, al menos los próximos años. Entonces también hay que entender eso y hacerle frente. Muchas gracias. Muy bien. Jesús, me parece que es tu turno. Sí, bueno, también muchas gracias al TEC por la invitación. Es siempre un placer hablar sobre la relación entre México y Estados Unidos en México, ¿no? Porque pues aquí es parte de lo que hago en mi trabajo. Pocas veces me toca hablarlo allá en México. Bueno, lo que voy a presentar ahorita es la primera parte de nuestro capítulo, donde Raúl y yo, pues primero hablamos mucho de lo que ya habló Antonio Ortiz, ¿no? Esa integración económica vía el comercio, ¿no? Esa fue básicamente la primera parte del capítulo, y luego la segunda parte del capítulo son estas proyecciones de crecimiento económico si se dan ciertos escenarios que ya comentará Raúl después de mi presentación. Entonces, yo sí les voy a poner aquí
unas filminas que voy a ir platicando rápido, donde salen algunas de las gráficas que usamos en nuestro capítulo, ¿no? Para hablar sobre esta integración económica, sobre todo vía el comercio y la inversión entre los dos países, ¿no? Y pues empezamos hablando un poquito de NAFTA, ¿no? Y como ya todos sabemos, pues NAFTA fue un tratado histórico, porque nunca se habían combinado economías de primer mundo y de tercer mundo, ¿no? En un tratado comercial como el que tuvimos con NAFTA. Y el único objetivo de NAFTA, pues, era incrementar la inversión y el comercio, nada más, ¿no? Ya hubo diferentes ahí objetivos que se le colgaban después al tratado, ¿no? Como crecimiento económico, pero eso es por añadidura una vez que se da este tipo de relación comercial. Entonces, si nos enfocamos antes de entrar por allá, también quiero con esta filmina recordar, que también está en el libro, que pues cuando entramos en NAFTA, ¿no? El país que más ganó en cuestión de reducción de tarifas, pues fue Estados Unidos, ¿no? En el 93, el promedio de tarifas a las importaciones desde México hacia Estados Unidos, pues era de 10%, ¿no? Y México tenía, pues, del 2.1%, ahí más de nación más favorecida, ¿no? Era el promedio de las tarifas cuando importaban hacia México desde Estados Unidos. Ya para el 96, pues el promedio era de 2.9 para Estados Unidos y casi 0 para México, y actualmente pues el promedio es básicamente 0 para los dos países, ¿no? Pero a veces nos olvida que al firmar NAFTA, el país que más ganó en términos de reducción de tarifas, pues fue Estados Unidos, ¿no? Y así nos enfocamos y vemos qué pasó en el comercio y la inversión, que fueron los dos principales objetivos, pues nos damos cuenta que el comercio creció pues, casi 500% entre México y Estados Unidos del 93 para acá, con números ajustados por inflación, ¿no? De comercio entre Estados Unidos y Canadá, pues 120%. Si hablamos de inversión, pues también vemos que el objetivo se cumplió. Antes de NAFTA, la inversión promedio pre-NAFTA, antes de NAFTA, la inversión directa por año promedio de Estados Unidos en México era de 1.6 mil millones de dólares. Pre-NAFTA, sí. Una vez después de NAFTA, ¿no? La inversión promedio por año, la inversión directa promedio por año de Estados Unidos en México, pues brincó a 8.4 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, un gran incremento aquí. También la inversión promedio de México en Estados Unidos directa, antes de NAFTA, era solamente de 300 mil dólares por año, ¿no? En promedio. Después de NAFTA, la inversión de México en Estados Unidos por año, la inversión directa ha subido en promedio a 1.4 mil millones de dólares, ¿no? 1.400 millones de dólares. Estamos hablando de billones, ¿no? Entonces, ya si nos ponemos a ver a nivel macro y agregado, si el NAFTA sumó o restó a las economías, pues hay muchos estudios que podemos verlo. Aquí cito uno de los más famosos, pero bueno, en pocas así rápido por el tiempo, pues se encuentra un incremento favorable a nivel macro, aunque sea marginal, ¿no? Sobre todo un incremento mayor en cuestión de flujos, como ya vimos, comerciales, y un incremento marginal en cuestión de salarios, ¿no? Ya si vemos estudios sobre el impacto de NAFTA por región dentro de Estados Unidos y por industria, pues vemos que es fácil identificar ahí los perdedores del comercio, porque cuando hay este tipo de tratados, pues siempre va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Uno de los supuestos es de que va a haber movilidad perfecta, ¿no? Entre regiones, no solamente entre regiones, pero también entre sectores económicos, y pues es lo que muchas veces no pasa o toma un tiempo en asimilar esta transición, y es cuando tenemos perdedores y ganadores, ¿no? Podemos hablar de esto más. Pero ya volviendo al rollo macro, pues vemos que después de NAFTA la correlación entre los ciclos de negocio entre Estados Unidos y México, pues creció, o sea, es casi perfecta, ¿no? Casi 1 por 1 ahorita en esta última
corrida que hice pues es de 0.75% contra 0.10% antes, bueno, esto es el coeficiente, 0.10 contra 0.75 antes y después de NAFTA, ¿no? Y luego si vemos qué es lo que importamos, como decía aquí Antonio, ¿qué importa Estados Unidos desde México? Pues la gran mayoría de lo que importa Estados Unidos desde México son productos de uso intermedio, ¿no? No los de uso de consumo, ¿no? Consumer goods, como le llamamos aquí, que esta es la línea verde aquí. La línea verde aquí es lo que importamos desde México en verde, ¿no? Es el tipo de producto que compite así head to head, ¿no? Con productos americanos. Y pues, ¿qué son los productos de consumo? Pues el ejemplo que yo les doy siempre aquí, el más famoso, pues el aguacate, ¿no? Ese es un bien de uso de consumo que importamos desde México. Sin embargo, si se fijan, en la gran mayoría son de uso intermedio, y si se fijan en la correlación con las exportaciones totales de Estados Unidos hacia el mundo, pues es casi perfecto. Y una de las implicaciones en algunos de los estudios que hemos hecho es de complemento, ¿no? Entre los sectores manufactureros de los dos países, ¿no? Se complementan el sector manufacturero, y porque se complementan los sectores manufactureros, son competitivos ante el comercio mundial, ¿no? Aparte, todos sabemos aquí que por ende, el contenido de las importaciones desde México hacia Estados Unidos contiene ya en promedio 40%, ¿no? De que se originó en Estados Unidos. O sea, ya si como policymaker en Estados Unidos quieres frenar esta relación comercial, pues de facto estás afectando, ¿no? Tu propia economía al saber que 40% o 40 centavos de cada dólar que se importa desde México se originaron en el lado americano, en estos procesos intraindustria que compartimos los dos países, ¿no? También lo que nosotros nos hemos dado cuenta es de que esta relación manufacturera sirve de colchón, ¿no? Para la volatilidad en el empleo manufacturero en Estados Unidos. Esto es bueno para Estados Unidos, no necesariamente para México, ¿verdad? Pero en esta gráfica lo que muestro aquí es la varianza del empleo manufacturero en Estados Unidos y la varianza del empleo maquilador en México, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, la varianza es mucho mayor en Estados Unidos que en México, ¿no? Esto no ayuda a la productividad para nada, ¿verdad? Mientras menos varianza tengas tú en tu payroll, en tu nómina, ¿no? Te ayuda a ser productivo, ¿verdad? Y eso es otra de las ventajas que Estados Unidos tiene con esta relación manufacturera. Si se pueden dar cuenta aquí, cuando entró China a la WTO, vemos un gran impacto para los dos sectores manufactureros, pero la varianza o el impacto fue mucho mayor aún en México que en Estados Unidos, igual en la gran recesión, ¿no? Ahora, si esto lo vemos también por sector, y por ejemplo de automotriz o electrónicos, pues ves también que la varianza es aún mayor para México que para Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, esta relación manufacturera entre los dos países, esta integración, ayuda al sector manufacturero americano, ¿no? A mantener su payroll constante, ser más productivo y competitivo a nivel internacional. Podemos hablar de Texas, pero por interés del tiempo me voy a saltar un poquito aquí. Ya después tú me dirás, Gabriela, cómo ando de tiempo. Pero para brincarnos así rápido bueno, les voy a dar una de estas. ¿Cómo ando de tiempo, Gabriela? Te doy 2 minutos más. Ok, entonces ya me brinco. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en el libro, ¿no? Es de que, pues, o sea, a futuro, en el libro y en nuestro análisis, pues, necesariamente en el libro, pero que nosotros vemos que lo que necesitamos es más comercio, no menos, ¿no? Aquí son unos números así a nivel macro para el estado de Texas, donde en la era NAFTA no estamos diciendo nosotros necesariamente que por NAFTA es que tenemos estos números, sino en la era NAFTA, esta de apertura y de integración económica, pues se han creado más de 5 millones de trabajos en Texas, ¿no? Y el per cápita, en Texas ha subido de 30,000 a 47,000, y por fin estamos ya a nivel de la nación en cuestión del ingreso de los hogares, ¿no? El household income que le llaman aquí.
Sin embargo, tenemos que ser bien cuidadosos de los problemas que les comentaba con anterioridad, de atender a los ganadores, digo, a los perdedores del comercio, ¿no? Si no los atendemos y si vemos, bueno, si vemos los impactos por región, encontramos que hay muchos focos pues, de inestabilidad y pues sí, en contra del comercio, ¿no? De opinión negativa en contra del comercio y la integración, porque hay regiones muy afectadas, se han visto muy afectadas en la era NAFTA, ¿no? Aunque a nivel total, pues ha sido una ganancia. Y en Estados Unidos, pues tenemos el famoso Rust Belt, ¿no? El cinturón del óxido, famoso, sobre todo en las elecciones del 2016. Y en México tenemos el sureste mexicano, ¿no? Donde está en Estados Unidos el sector que se ha visto más impactado es el manufacturero, sobre todo en el área automotriz, ese es el Rust Belt. Y en México la industria o el sector que se ha visto más afectada es el agropecuario, ¿no? El agricultor, y pues tenemos ahí nuestro sureste mexicano, ¿no? Y las consecuencias políticas que todos hemos visto. Entonces, como parte de esta integración hacia futuro, ¿no? Y ahí lo mencionamos en nuestro libro, pues es muy importante que pongamos atención a estos perdedores del comercio y de alguna manera como bloque, ¿no? Como nación, como compañeros, ¿no? Encontremos las mejores formas para aminorar estos efectos o subir al tren del desarrollo a los que se han quedado detrás, ¿no? En esta era de integración económica entre los dos países. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Raúl, continuamos contigo. Muy amable, gracias. También yo voy a compartir la pantalla. Quisiera agradecer a Pablo y al resto de los organizadores por la invitación. Ok. Yo voy a hablar del otro componente que tenemos en el capítulo, y es un análisis prospectivo sobre posibles escenarios que podríamos ver en el futuro, sobre la relación económica y sobre todo cómo podría impactar eso a los estados de la frontera norte de México y a los estados de la frontera sur en Estados Unidos. Y seguimos la metodología de Hines and Bishop y estamos en este capítulo contemplando 5 posibles escenarios. Los primeros 2 escenarios son escenarios donde podríamos observar un shock positivo. El primer de ellos originado en Estados Unidos, con efectos de derrame para las economías estatales en la frontera norte en México, y el segundo originado en México. El tercero escenario es el escenario base, donde calculamos a través de modelos de series de tiempo cuál sería la tasa de crecimiento de largo plazo de las economías en los estados fronterizos de estos países. Y también elaboramos 2 escenarios que serían menos optimistas. El cuarto escenario es un shock negativo que se origina en Estados Unidos, y el quinto es un cambio del modelo económico en México. Entonces, el primer escenario que contemplamos es, y tiene que ver un poco con lo que nos estaba comentando Antonio con la cuarta transformación tecnológica. Vemos la posibilidad de que pueda haber mejoras en la tasa de crecimiento de la productividad total de factores en los Estados Unidos. En ese caso, llegamos a una estimación de que el promedio de tasa de crecimiento anual en estos estados podría ser del 3%. Y eso contrasta con el escenario base, que ha sido la tasa de crecimiento del 1.56 estimada, asumiendo que las economías siguen creciendo a una tasa similar a la medida que han crecido en los últimos 2 o 3 décadas. Entonces, este es un escenario bastante favorable, que las economías de la frontera sur crezcan a una tasa de 3%. Dado el tamaño de sus economías, sería un escenario muy positivo. Recordemos que tan solo California tiene un PIB mayor que el de todo México. Y
De materializarse, México también tendría, o los estados de la frontera norte se verían beneficiados y estarían creciendo una tasa del 2.53%, que sería bastante por encima de la tasa de crecimiento esperada, de que sería el 1.63, que se contempla en el escenario base, que sería el escenario 3. Calculamos que la probabilidad de este escenario positivo sería de un 10%, y hacemos esto a través de un análisis de histogramas muy sencillo, pero que logra dar una gran idea sobre qué tan factibles son escenarios de esta naturaleza. Voy a hablar un poquito más de detalle sobre cuáles serían los principales factores que podrían producir un escenario tan positivo como el que estoy comentando. El escenario número 2 sería un shock positivo que haría que las economías de la frontera norte en México crecieran por arriba de su potencial. Y este escenario estaría motivado por importantes reformas que podrían mejorar la eficiencia en la asignación de recursos en el caso de México. El modelo económico mexicano ha estado produciendo, tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. La ventaja es que hemos crecido a un 2.54% desde 1980 a la fecha. La mala noticia es que no es suficiente para mejorar el nivel de bienestar del mexicano promedio en México. En este caso, los estados de la frontera norte podrían estar creciendo a una tasa de crecimiento anual del 4%, y a través del efecto de derrame le añadiría 0.2% a las economías de los estados de la frontera sur en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué México añade tan poco? Tiene que ver con el tamaño de las economías. Las economías de los estados de la frontera sur de Estados Unidos es significativamente más grande que las de la frontera, que los estados de la frontera norte de México. Este segundo escenario también positivo tiene una probabilidad de ocurrir del 14%. El escenario base nos muestra tasas de crecimiento de 1.56 para Estados Unidos, para los estados de la frontera norte, frontera sur, perdón, Estados Unidos, y para México 1.63. De nuevo, los estados de la frontera norte de México 1.63. Este escenario es el más probable y tiene la alta probabilidad o la más alta probabilidad de los escenarios que estamos contemplando, que es del 20%. Y el escenario 4 y el escenario 5 tienen que ver con escenarios menos optimistas, donde las economías estarían creciendo por debajo de la tasa de crecimiento que hemos observado en las últimas décadas. El escenario número 4 contempla la posibilidad de observar una continuación en la reducción de la tasa de crecimiento de la productividad total de factores en Estados Unidos. Estados Unidos ha mostrado una tendencia creciente en este aspecto, en el cambio tecnológico. Y en ese caso, los estados de la frontera sur de Estados Unidos crecerían 1.19, mientras que los estados de la frontera norte de México 1.39, y este escenario tendría un 16%. Y el último escenario es un shock que se origina en México, y estamos considerando la posibilidad de que México cuestione el modelo que hemos utilizado actualmente y que sobreextienda las capacidades redistributivas del Estado. Para muchos economistas, el gobierno es una institución redistributiva, pero la redistribución tiene costos económicos, y uno de ellos podría ser el crecimiento económico. En este caso, y lo voy a ver con más detalle, los estados de la frontera norte de México crecerían una tasa anual de menos 0.06%, mientras que Estados Unidos básicamente no se vería afectado en términos de su tasa de crecimiento de largo plazo. Este escenario es el menos probable. Si ustedes observan, la suma de estos escenarios no es igual a 1, porque no está analizado todo el universo probabilístico, nada más estamos analizando ciertos casos de interés. Entonces aquí les muestro el escenario base. El escenario base nos da una estimación de que los estados de la frontera sur de Estados Unidos crecerían en los próximos 25 años un 46.1% en términos reales. Y estas estimaciones capturan determinantes de largo plazo que tienen que ver con las ganancias de la profundización del capital en la economía norteamericana, la implementación de instituciones pro mercado, particularmente asociadas con los derechos de propiedad, la integridad del gobierno y la efectividad del Poder Judicial, pero también con políticas macroeconómicas como la regulación en mercados internacionales, de las que nos estuvo hablando Jesús,
que también permiten una difusión de la tecnología e incorporar tecnología que se crea en otras partes del mundo. La política monetaria ha sido lo suficientemente exitosa como mantener una tasa de inflación o mantener la tasa de inflación de acuerdo a los objetivos propuestos del Banco Central y un marco regulatorio que ha permitido la creación de negocios y una alta libertad en el mercado laboral norteamericano. En el caso de México, el escenario base contempla una tasa de crecimiento para los próximos 29 años del 49.7%. Ahora les voy a hablar de los dos escenarios más extremos. El escenario número 1, muy positivo, donde hay una mejoramiento en el cambio tecnológico que estaríamos posiblemente experimentando en los próximos años. En este caso, la tasa de crecimiento anual promedio para los estados de la frontera sur sería 3%. Enfatizo que estos serían noticias muy favorables. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser alcanzado un escenario de esta naturaleza? Bueno, este escenario puede ser promovido por un aceleramiento en las tecnologías de información y comunicación que podrían incrementar la productividad total de factores. También a través de la actividad de innovación, de investigación y desarrollo, que también afecta positivamente la productividad total de factores. La globalización y posibles reducciones en los costos de adopción de tecnología que pueden surgir en el resto del mundo, pero que se adoptan en Estados Unidos, también puede promover un escenario de esta naturaleza. Estados Unidos muy probablemente va a continuar en profundizar la relación del capital per cápita en su economía y el crecimiento del capital humano, en el cual se podría explotar la complementariedad entre el desarrollo del capital humano con el cambio tecnológico. Aquí mostramos el histograma de la tasa de crecimiento de los estados de la frontera sur en Estados Unidos, y esta es la forma como hemos calculado las probabilidades. En el caso de México, México me parece que está cuestionando el modelo económico. México podría, en la búsqueda de un modelo nuevo económico, podría sobreextender la capacidad de intervención del gobierno en la economía, incrementar el control del gobierno en los precios, porque para buscar subsidiar ciertos bienes y servicios de ciertos grupos, y incrementar el tamaño del gasto público en relación al Producto Interno Bruto, lo cual podría causar inflación y contraer la inversión de una forma importante. En este caso, esta sobreextensión de la intervención del Estado mexicano en México podría profundizar la tendencia a largo plazo de la productividad total de factores. Aquí podemos observar que en el caso de México hay una tendencia negativa y de mantenerse, y no solo eso, al poner la redistribución por encima de la eficiencia y la asignación de recursos, la capacidad de crecimiento de la economía mexicana podría deteriorarse de una forma importante. Bueno, ya casi para terminar, el capítulo también contempla una serie de recomendaciones de política pública. Yo aquí en esta gráfica les muestro los diferentes modelos económicos que tenemos entre México y Estados Unidos. México me parece que sí debe buscar cambiar el modelo económico, y me parece que utilizando la comparación entre el modelo económico mexicano y el norteamericano nos da una cierta guía de qué es lo que podríamos hacer. Si ustedes observan, en esta parte podremos ver que México se queda muy por debajo de nuestros socios comerciales en la parte de los derechos de propiedad, la efectividad judicial y la integridad del gobierno. Por lo tanto, necesitamos un cambio estructural en el medio ambiente institucional del país, de tal forma que estos elementos puedan mejorar la libertad económica. Necesitamos reformas que mejoren la eficiencia regulatoria de nuestra economía, y necesitamos una reforma importante en las finanzas públicas. En particular, una de las reformas que me parece que inclusive se está discutiendo políticamente es que México debe tratar de promover la descentralización fiscal y la descentralización política. Con descentralización fiscal los estados podrían tener más recursos, pero sin descentralización política muy probablemente se van a gastar mal. La descentralización política no es suficiente si los estados no tienen los recursos para
satisfacer las demandas legítimas de los residentes locales. Entonces, ya como conclusión, este capítulo enfatiza una relación económica entre Estados Unidos y México, que representa una de las zonas económicas de comercio más grandes del mundo. Estas economías, como bien mencionaba mi compañero Jesús, están más integradas y más sincronizadas. Sin embargo, permanecen importantes diferencias en términos de sus ingresos per cápita. Y en este capítulo analizamos diferentes opciones en las cuales estimamos la tasa de crecimiento, la probabilidad de que ocurra, pero sobre todo identificamos los principales factores que pudieran producir esos escenarios. Para el caso de Estados Unidos, coincido con Antonio que el factor más interesante de análisis son los cambios en la productividad total de factores. Para el caso de México, me parece que es el cuestionamiento sobre el modelo económico que estamos empleando. Y les agradezco sus atenciones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, Antonio, Raúl y Jesús, por darnos una probadita de lo que pueden leer en este libro tan fascinante que les digo. Yo cuando lo recibí me emocioné muchísimo de ver todos los contenidos, todos los temas y esta genial idea de prospectivar o de proyectar estos escenarios. Hemos recibido algunas preguntas por el chat. Este es el mecanismo para que les hagan llegar las preguntas a nuestros panelistas. Y voy a leer 3 preguntas que nos manda una de las personas que nos está viendo ahorita. Y no están, están un poco dirigidas Antonio, pero pueden contestarlas los 3. Después de estas 3 preguntas, leo otro grupito de 3 preguntas. ¿Les parece? Bueno, entonces nos empezamos con esta de Guillermo Malpica. ¿Cómo articular mejor la coordinación interinstitucional a nivel subfederal en México? No sucede ahora en las negociaciones comerciales y tampoco mucho en la implementación. Pregunta número 2. ¿Ves en esta visión, cuando estabas hablando, Antonio, ves en esa visión de largo plazo oportunidad para un nivel de integración más ambicioso en Norteamérica como una unión aduanera? Me parece que la pregunta es muy interesante para cualquiera de ustedes 3. Tercera pregunta, la opinión de ustedes sobre la posibilidad de que la nueva administración en Estados Unidos retome el TPP. Perdón, ¿procedo a responder? ¿En qué orden le hacemos? Sí, yo creo que vamos en el orden en el que fueron las presentaciones, por favor. Perfecto, con mucho gusto. Veo una pregunta que puedo responder en menos de 1 minuto. Una sobre si Biden es presidente electo y no es presidente electo y quién determina. Un comercial, a las 8 de la noche, un servidor participó en una mesa junto con un profesor del TEC, Jesús Silva Herzog, con Blanca Heredia y Jorge Cepeda abordando esto. Creo que se llama La Octava con Hernán Gómez. Entonces, pasamos esa pregunta para allá, ¿ok? Exacto. A temas más ajustados a lo que estamos discutiendo. ¿Cómo lograr una mejor coordinación a nivel subfederal? Yo diría, Guillermo, y gracias por la pregunta, primero hay que asegurar que haya una coordinación interinstitucional a nivel federal. ¿Sí? Yo por eso creo que es urgente revivir el DEAN, a ver cómo le hacemos. Ahí creo que el spray del jorobadito o no sé qué cosas para milagros, pero tenemos que revivir el DEAN. Una vez que haya una mejor coordinación interinstitucional federal, yo creo que ahí pueden marcarse a nivel subfederal. Se puede hacer por grandes regiones, o sea, el norte de México, Bajío, y el sur-sureste, se puede hacer por sectores industrias porque los estados tienen ciertas ventajas comparativas y hay estados más agrícolas, más industriales. Entonces yo creo que de hecho es necesario eso. Entonces, primero empezar por lo federal y luego ver cómo incorporar quizá de alguna de estas maneras lo subfederal. La segunda, unión aduanera que implicaría un arancel externo común. La verdad yo lo veo muy lejos y te voy a decir por qué. Porque yo creo que va a seguir prevaleciendo el nacionalismo económico en Estados Unidos bajo
el presidente Biden, y yo creo que el gran determinante de esto va a ser la relación de Estados Unidos con China. Entonces yo veo difícil que haya un arancel externo común, pero sí creo que puede haber una mayor integración física. Yo creo que más que ponernos a ver de la parte arancelaria y ver cómo se elimina la regla de origen, me gustaría ver mayor conectividad aérea, de trenes, de carreteras, de puertos, de telecom. Yo creo que ahí es donde viene un gran avance, aprovechando más nuevas tecnologías. Lo último, si Estados Unidos va a regresar al CPTPP, de manera similar, yo diría, esto lo va a determinar la relación geopolítica, no solo la económica, de Estados Unidos con China. Si el siguiente presidente de Estados Unidos, Biden, decide que tiene sentido geopolítico, lo hará. De lo contrario, no lo hará. Yo creo que hay un agotamiento en cuanto a negociaciones comerciales. Hay proteccionismo tanto dentro de republicanos como demócratas, y el enfoque económico va a ser más interno que externo. Lo externo tiene que ver con China. Muchas gracias. Jesús. Sí, yo nomás agregaría una cosita porque pues no puedo hacer comentarios políticos, ¿no? Pero nomás les recuerdo a mis compañeros panelistas, igual que a la audiencia, que al final del día los acuerdos comerciales no son entre países, ¿no? O sea, son entre compañías, pues sí, hombres de negocio y compañías, ¿no? Y ellos de alguna manera, como lo vimos con el TIMEC, lograron resultados que, pues, de alguna manera respondieran a intereses políticos de la administración actual, ¿no? Y al mismo tiempo darle continuidad a esta interacción económica entre los países, porque al final del día lo que estamos hablando aquí es de eficiencia económica y pues de negocios y ganancias, ¿no? Entonces, yo pienso que, dado lo que yo vi ahora con el TIMEC y evidencia anecdótica de nuestros contactos y demás, que la integración va a seguir aumentando y hasta cierto punto creo yo que está de alguna manera vacunada, ¿no? Contra estos swings, pues, ¿cómo les podría llamar? Ideológicos o políticos entre los dos países, ¿no? Gracias. Raúl. Bueno, yo quisiera enfocarme en la pregunta de las fallas de coordinación. Las fallas de coordinación llegaron para quedarse. La evidencia sugiere que aquellos países que están políticamente más integrados son los países en los que probablemente hay menos fallas de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, pero esto trae un costo. Y a veces enfatizamos precisamente que las fallas de coordinación traen consigo una serie una mala asignación de recursos y una baja eficacia, pero por otra parte el beneficio es que cuando tienes gobiernos estatales y locales buscando por sus propios intereses, eso puede llevar a una falla de coordinación, es cierto, pero también lleva a un proceso de experimentación. Por ejemplo, ahora con el COVID podemos ver que diferentes estados han implementado una serie diferenciada de políticas y ese proceso de experimentación nos permite aprender sobre qué políticas son mejores que otras. Entonces, si bien es cierto, las fallas de coordinación traen consigo costos, también trae consigo una serie de beneficios y me parece que en la realidad moderna llegaron para quedarse. Excelente. Bueno, tengo una pregunta aquí de Alejandra Rico, que es del Desarrollo Económico de Celaya, y pregunta ella, ¿qué impacto político tendrá el nuevo sistema económico político en esta presidencia con Joe Biden? ¿Cuáles serán las consecuencias para México?
Pero dijiste para ti, no sé para quién iba esa. Esta sería para cualquiera, para los tres. ¿Cuáles serían sus expectativas en la relación? Bueno, ya una vez que Joe Biden asuma como presidente de Estados Unidos, ¿qué impacto político tendrá el nuevo sistema económico-político Okay. hacia México? Si te parece brevemente, no estoy exactamente segura a qué se refiere con nuevo sistema económico-político. Me voy a referir al TEMEC y a la circunstancia política en Estados Unidos. Es este contexto que estás mencionando. Muy importante, uno de los mapas que puso Jesús, en donde ponía el Rust Belt. O sea, Biden ganó la elección porque tuvo la oportunidad de mantener el Rust Belt. Entonces él se va a fijar en eso. ¿Qué hay ahí? Industria automotriz, siderúrgicas, algo de energía. Entonces la medida, por ejemplo, que en Guanajuato en general y en Celaya en particular es muy importante para la industria automotriz, yo creo que hay que ver cómo la inversión de ahí suma a la inversión que hay en Estados Unidos para que no se perciba que hay esta visión de suma cero. Y dos, yo creo que la industria automotriz estadounidense va a estar bajo la mira en el capítulo laboral del TEMEC. Entonces sí, como dirían, ahí no recuerdo si era Chabelo, quien, mucho ojo, ahí sí abusados. Sí, totalmente de acuerdo. Va a estar bien interesante las maniobras políticas, ¿no? de la nueva administración para precisamente lograr lo que decía Antonio, convencer pues de la suma, ¿no? Entre las industrias más que de las restas. Pero yo lo que pienso es de que la relación económica entre México y Estados Unidos va a continuar como antes, o sea, como antes de esta administración y como en los últimos 30 años, pues. Y lo que a mí se me hace interesante aquí recalcar, y ya no tuve tiempo de hablarlo ahí en mi presentación, es de que con el TIMEC hay ahí un par bueno, un capítulo en especial, el que toca todo este comercio digital, ¿no? Que abre unas grandes oportunidades, pues, para incrementar aún más el comercio, pero de servicios más que de productos, ¿no? Entonces, si se le da continuidad a la relación económica tal cual y se aprovechan ese capítulo de inversión, de colaboración y de comercio de servicios en el área digital, va a ser muy alentador económicamente para la región. Y un ejemplo rapidísimo aquí es de que, por ejemplo, ahorita una compañía chiquita de servicios digitales, de servicios de tecnología de información en Celaya, por ejemplo, podría estar dando sus servicios de almacenamiento en la nube y de manejo de payroll y demás a un pequeño negocio en Toronto, Canadá, ¿no? Porque ya ahora, en este nuevo capítulo, se elimina el requisito de data allocation, ¿no? De que tú si vas a prestar estos servicios, tienes que ir, por ejemplo, a Toronto, Canadá, rentar un cuarto, poner ahí los servidores y ahí almacenar toda la información de ese pequeño negocio al que le vas a dar el servicio. Entonces, entre otras cosas, hay muchos. De hecho, ese capítulo fue un copy and paste del TPP, ¿no? O sea, del capítulo digital del TPP, así lo agarraron tal cual y lo pusieron en el TIMEC, ¿no? Y es sin precedentes en cuestión de apertura. Entonces, yo por ahí veo ahí una lucecita al final del túnel para los próximos años en cuestión de comercio de servicios entre los tres países. Yo, en mi caso, al igual que en términos económicos hay una relación asimétrica entre México y Estados Unidos, en términos políticos también hay una relación asimétrica entre México y Estados Unidos. Y me parece que lo que acabábamos de mostrar empíricamente es que las economías están más integradas y más sincronizadas, y eso impone restricciones sobre el tipo de políticas públicas que se pueden poner, y creo que va a moderar sobre todo al gobierno mexicano. El gobierno mexicano no va a poder tomar, imagínense que llegara un partido de extrema izquierda,
los costos de la implementación de políticas públicas extremas de izquierda serían muy elevadas. Entonces me parece que la relación bilateral establece una serie de restricciones sobre el tipo de políticas públicas que tiende a forzar al gobierno mexicano a tomar políticas más moderadas. Ahora, al revés, este no es necesariamente el caso. O sea, la relación económica no impone una serie de restricciones sobre el sistema político norteamericano. Sin embargo, eso no quiere, porque debido a las diferencias del tamaño de las economías, México no tiene un peso relativo tan grande en la economía norteamericana. Al revés sí ocurre. Sin embargo, la relación con México es muy importante para temas de seguridad nacional, para temas de migración, y me parece que la misma integración y codependencia de estos países en el futuro pudiera de alguna manera también imponer algún tipo de restricciones en el sistema político, si no restricciones, al menos una influencia en el sistema político norteamericano. Bueno, hay una pregunta que hace Guillermo Malpica que me encanta, te la hace a ti, Jesús, y él pregunta, ¿los perdedores en el Rust Belt no deben más esa pérdida a la automatización y al shift en el sector de servicios? Hacia el sector de servicios. Sí la vi. Sí, bueno, en general sí, ¿verdad? Cuando hablamos de la caída del empleo en el sector manufacturero en Estados Unidos, que viene cayendo desde el 90, ¿no? Y por el contrario, la productividad aumentando, pues desde el 90, ¿no? Menos trabajadores, más productividad. Mucho de este desplazamiento laboral es por la innovación tecnológica, totalmente de acuerdo. Hay muchos estudios que te dicen una serie de porcentajes, ¿no? De entre el 90 al 80% del empleo que se ha perdido sector manufacturero es por la innovación tecnológica. Sin embargo, el artículo que cito ahí en las Filminas, ese todavía no estaba cuando hicimos el capítulo, habla específicamente del efecto negativo de NAFTA, ¿no? O de las importaciones mexicanas en sectores específicos. Entonces, ahí está bien padre ese artículo porque te muestra los efectos, ¿no? Y los efectos son por los supuestos que hacemos cuando hacemos este tipo de modelos económicos, ¿no? Donde nosotros suponemos que va a haber movilidad perfecta tanto entre regiones como entre sectores. Por ejemplo, tú dices, bueno, si ahorita la actividad económica ahí en un pueblito en el medio, ahí en una esquinita de Ohio, pues ya perdió su planta manufacturera, pues la gente que está ahí se puede ir ahorita a Dallas, que es una ciudad que está en tremendo boom y que económicamente, pues, la pandemia le hizo así nomás airecito, ¿no? Pero no es así, porque la persona que está ahí en ese pueblito, pues su casa ahora, después de que ya no está la planta manufacturera, pues cuesta 100,000 y tiene un mortgage de 200,000, entonces no puede vender su casa y cambiarse para acá. Aparte, él tenía 20 años manufacturando arneses, y pues no puede venirse a Dallas a la industria de servicios, que es la que está booming. ¿Sí me explico? Hay periodos de transición muy largos y penosos para las diferentes regiones, que son los que vienen de alguna manera a radicalizar ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces, de acuerdo totalmente que la gran mayoría del desplazo laboral ha sido por la innovación tecnológica, pero hay una gran parte, hay un porcentaje ahí que también puede ser fácilmente identificado, ¿no? Y estos ahorita te doy el nombre del autor, los ponen ahí muy bien ese análisis, ¿no? Que la verdad, no quiere decir que esté mal la relación, digo, el comercio, sino tal vez los mecanismos para ayudar a esa transición son los que no están bien aceitados, ¿no? Y pues radicalizan ciertos sectores de la población. Muy bien. ¿Alguien más quisiera contestar esa pregunta? ¿Algo que quieran complementar? ¿No? Ok, bueno, entonces les leo otra pregunta. Que bueno, es una pregunta que Antonio le quiere hacer a Raúl Ponce, es ¿qué tanto crees que el COVID afectará las
probabilidades de tus escenarios? Gracias, Antonio, por la pregunta. Sí va a afectar. Hice un análisis y yo creo que ya nos damos cuenta de que esta administración probablemente va a tener una tasa de crecimiento cero para el periodo 2018-2024. Entonces, ya de los 25 años que contemplamos, 6 México no va a crecer, lo cual le restaría de las estimaciones que teníamos contemplados aproximadamente un 7-8% de esas estimaciones. Y además tendríamos que tomar en cuenta por los efectos de derrame que también la economía norteamericana sería inferior. Esta otra parte no lo he analizado, pero a diferencia de lo que en algún momento se comentó que probablemente no iba a tener un efecto, que iba a ser una recuperación V, lo que vemos es que el COVID tiene un impacto tanto de oferta como de demanda, y es un problema que trae consigo además problemas de liquidez, y algunas de las empresas que se van a ir o que ya no han logrado sobrevivir, les va a tomar años recuperarse. Entonces, sí, el impacto es significativo. Perfecto, muchas gracias. Antonio, ¿algo que quieras comentarle? ¿No? No, nada más que creo que lo mismo va a suceder del lado de Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo porque el impacto ha sido muy grande en Estados Unidos, y al haber, lo más probable, un gobierno dividido con un presidente demócrata y un senado republicano, va a ser difícil para los demócratas llevar a cabo su política fiscal contracíclica y grandes planes de inversión en infraestructura y energías verdes y demás. Entonces yo creo que la recuperación en Estados Unidos también va a ser más lenta de lo que se esperaba y más desigual en lo regional. Es lo único que agregaría. Muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta y quizás con esta cerramos. Es una pregunta que hace Tonatiu Olvera. ¿Cómo se puede generar una sinergia entre instituciones académicas y gubernamentales de ambos países para impulsar la industria 4.0? Si quieren puedo responder porque yo abordo eso en mi capítulo, entonces no voy a dar de nuevo toda la respuesta, página 111, pero yo creo que hay que empezar por Nuevo León y Texas. Texas exporta a México más o menos lo mismo que el total de Estados Unidos a China. Es decir, es una relación ahí sí fundamental para el Estado. Y yo creo que simplemente viendo aquí el listado, está Universidad de Houston, SMU, Dallas, Payán está en Rice. Quizá junto con el TEC, sobre todo con la fortaleza que el TEC tiene en ingeniería y en políticas públicas, yo creo que puede ser un muy buen comienzo. Ahí sí, Raúl, la competencia regional, ¿no? A ver quién se apunta de Texas y a ver si el TEC se apunta. Yo creo que los gobiernos no lo van a hacer, andan en otro canal y quizás ni siquiera tendrían por qué hacerlo. Y las empresas están ahorita lidiando pues con los resultados, coronavirus, interrupción a la cadena de suministro. Yo creo que sí hay una gran oportunidad para alguna universidad en Texas y para el TEC. Así que Tonatiu, así. Muy bien, de hecho quiero comentarles que hay un capítulo en el libro sobre la relación Texas con México. Entonces, ese, digo, no entra en los temas que estábamos debatiendo hoy, pero está en el libro. El libro está, la verdad, que muy bien pensado y aborda muchísimos temas fundamentales para la relación bilateral. Entonces, nuevamente los exhorto a que compren el libro. Está maravilloso. Les repito, a mí me encantó. Trae todos los temas, o sea, agua, seguridad, lo que ustedes quieran. Bueno, si no hay nada más que quisieran agregar, Antonio, Jesús, Raúl, pues ya prácticamente estaríamos cerrando este webinar por hoy. A mí, buenas tardes. Antonio, habla Manuel Fernández del gobierno de Guanajuato.
Bueno, no sé qué ha pasado con el audio. Las preguntas las estábamos poniendo por chat. Muy bien. Si eres tan amable de ponerla por el chat, la leemos y ya prácticamente estamos cerrando este webinar. Entonces te esperamos un ratito a que pongas tu pregunta. Bueno, la otra cosa que yo quisiera comentar es, bueno, como les decía, el libro tiene este capítulo sobre la relación con Texas. Y también, pues, se llama Texas-Mexico Economic Integration and Its Uncertain Future por Michael Cox y Richard Arl. Y bueno, también hay muchos otros temas, digo, los que se relacionan con energías o con comercio para esto. Bueno, no tengo aquí la pregunta de Manuel Fernández. Estimo que quizás ya no la piensas hacer, ¿o sí, Manuel? Un segundo. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa, Antonio, Jesús, Raúl, por si los estuve correteando un poco con el tiempo? A mí me gustaría retomar lo que acaba de decir Antonio sobre esta vinculación, pues, vía las instituciones educativas entre México y Estados Unidos. Nosotros hace como 15 años teníamos una red, se llamaba NOVI en inglés y REF en español, Red de Economía Fronteriza. Entonces hacíamos pues como unas 2 reuniones al año más o menos entre instituciones, entre universidades básicamente de los 2 lados de la frontera, en todo, o sea, de toda la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces nos reuníamos, intercambiábamos información sobre bases de datos que teníamos, que tenían ellos, que no teníamos nosotros, sobre todo a nivel regional, ¿no? Para ir viendo y tratar de modelar la interacción económica, y eran encuentros muy, muy productivos. Desgraciadamente, a la hora de darle seguimiento a los proyectos, pues entraban los problemas de fondeo y demás, ¿no? Pero fue una buena experiencia y no se necesita hacer esa red nomás de instituciones en la frontera. Sería mucho mejor si se hicieran universidades, ya me conformaría yo con que fueran las universidades de los estados fronterizos, ¿no? Y hablar de todo este tipo de iniciativas, pues, e ideas. Perfecto. Pues, bueno. Un segundo. Pablo, ¿quieres hacer algún comentario? Muchas gracias, Gaby. Pues nada más agradecerles nuevamente a los participantes, Antonio, Jesús, Raúl, muchas gracias por su tiempo y participar en el panel. Realmente han sido unas exposiciones y respuestas a algunas preguntas de una manera muy interesante para complementar la información. Como decía Antonio, les recomendamos que busquen el libro. Es un libro muy completo. Yo creo que es muy valioso para entender mejor los retos y los aspectos importantes, no solamente desde el punto de vista de relación diplomática, sino obviamente en cada uno de los diferentes aspectos que tenemos en esta relación con nuestros vecinos, sin lugar a dudas sumamente fundamental. Y Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo también, por ayudarnos aquí a hacer la moderación. Les agradecemos mucho su tiempo a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias, Gaby. Adelante. Muchas gracias. Les comentamos, pero muy rápido, que este video va a estar en la página de la Escuela de Gobierno, si alguien lo quiere consultar después para revisar nuevamente las exposiciones. Y esperamos que cuando lo quieran consultar
ya esté funcionando la página de YouTube. Acaba de salir un anuncio que se cayó, que no está funcionando. Pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias a todos por su presencia. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Cuídense, por favor, en esta pandemia. Cuídense de salud. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches y muchas gracias, Antonio, Jesús y Raúl, por sus capítulos y sus comentarios. Gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Igualmente. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también.